Hola equipo, un saludo cordial para todas. Les comparto 6 preguntas en torno a la columna vertebral y la escoliosis. Bienvenidas. La espina bífida. Respecto a la espina bífida, lo primero que hay que señalar es que no es una condición normal, es una patología que se denomina espina bífida y que como consecuencia trae diversos tipos de complicaciones en la persona. Nos remontamos a la formación del embrión, placa neural, tubo neural. Recuerden que eran los pasos más importantes en las primeras semanas de la formación del ser humano. Había un evento crítico que tenía que ver con la formación del tubo neural. El tubo neural era este tubo que poseía un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, que se iban cerrando, que se iban formando. Y cuando se iban cerrando, obviamente, lo que iban generando era estructuras importantes, órganos importantes del ser humano. El neuroporo anterior de este tubo daba origen al encéfalo. Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tronco encefálico. Sistema nervioso central en general. Y el neuroporo posterior básicamente daba origen a todo lo que es columna vertebral, médula espinal y posteriormente extremidades inferiores. Insisto, la espina bífida es una condición, es una patología. Voy a dar vuelta al esqueleto y lo que ocurre básicamente, voy a hacer un zoom aquí en la columna vertebral, existe una zona que si yo la ubico por sagital, tiene un aspecto puntiagudo, esta que está acá. Todas las vértebras terminan en lo que se conoce como proceso espinoso o apófisis espinosa. Todas esas puntas que incluso en una persona se pueden observar con unos pequeños puntitos que están en la línea media, región posterior. Todo eso que estoy dibujando corresponde a espinas. Son puras espinas. ¿Ya? Por eso reciben el nombre de apófisis espinosa o proceso espinoso. Es parte de la columna vertebral. Y ahora voy a hacer un zoom en una vértebra en particular o en un grupo de vértebras para que ustedes puedan ver cómo se forma la columna vertebral. Por anterior vamos a encontrar, y esto responde un poco lo que es la anatomía de la columna vertebral, por anterior encontramos lo que conocemos como cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la vértebra, recuerden, esto es anterior y esta región es posterior, tal como lo muestra el modelo que está ahí, ¿no es cierto?, modelando para nosotros y que está marcando el segmento que estamos analizando, que en este caso es la columna lumbar. 1, 2, 3, 4, 5, estamos observando las 5 vértebras lumbares. Por lo tanto, por anterior tenemos el cuerpo y por posterior tenemos un pilar posterior que es todo esto, que está representado básicamente por algunos procesos anatómicos, pero el que más destaca es este, que es la espina. ¿Sí? La espina de la columna lumbar. Y todas las vértebras tienen este proceso espinoso. Si yo veo ahora por posterior, veo que, primero, mira, por lateral, posterior y el otro lado. O sea, estamos hablando de lateral, en este caso, lateral izquierdo, centro, lateral derecho. Si yo analizo, tengo una lámina, que es este proceso plano que viene de un lado, y otra que viene del otro lado. Y acá se juntan y forman el proceso espinoso. Esa es un poco la explicación anatómica más básica de la formación del proceso espinoso. ¿Qué ocurre? Cuando no se forma el neuroporo posterior, empiezan a ocurrir desperfectos o anomalías en el cierre de la columna vertebral por posterior. ¿Y qué ocurre? La lámina de un lado queda abierta y la lámina del otro lado queda abierta. Por lo tanto, si yo pudiera graficar esto, tendría lámina por un lado, pero que no se cierra y no se junta en esta punta, y la lámina del otro lado que no se cierra y no se junta en esta punta. Entonces, todo este espacio que yo voy a marcar en color verde, todo este espacio queda libre. No existe una estructura que le dé contención, como lo sería la espina. ¿Qué ocurre con esto? Que aquí encontramos la médula espinal, que pasa por dentro de la columna. Por lo tanto, cuando no tiene cierre por posterior, la médula tiende a salir.
Y la salida de esa médula finalmente es lo que se conoce como espina bífida. Espina, que es esta espina o proceso espinoso, y bífida, porque tiene una bifurcación, porque se abre y deja que todo este contenido, que es un contenido vital en el ser humano desde el punto de vista de la motricidad, de los movimientos, de la sensibilidad, salga al exterior y se manifieste como una salida de este contenido. Ahora, va a depender cuánto salga todo esto, porque hay veces en que sale poco, o hay veces que sale mucho. Hay veces que la piel queda encima de todo esto, pero hay veces que hasta la piel se abre porque no se cerró completamente. Entonces, lo primero, entender que la espina bífida no tiene ninguna función, porque nadie quisiera tener espina bífida. Es una patología que se da producto del no cierre del neuroporo posterior, básicamente porque afecta estructuralmente la formación de las vértebras y de la columna en general, con el no cierre de la espina o el proceso espinoso. Y cuando esto ocurre, hay salida de material nervioso, ¿no es cierto?, de tejido nervioso, que es muy sensible, muy vulnerable si está expuesto y si está sin protección. Eso es lo que pudiese responder en torno a la espina bífida. ¿Cuáles son las causas de la escoliosis? Respecto a la escoliosis, es importante detenernos y entender que la escoliosis es una patología de la columna vertebral que básicamente se caracteriza por la deformidad, por la desviación en los 3 planos corporales. Es decir, la columna se desvía donde no debe estar desviada. Se desvía por frontal, se desvía por sagital y se desvía por transversal. Esta deformidad en los 3 planos es la que genera una alteración importante desde el punto de vista neuromuscular y del punto de vista de otros sistemas también. Ya lo vamos a explicar, pero las grandes deformidades de la columna vertebral podrían comprometer algunos órganos, como los pulmones fundamentalmente, por la compresión que esto podría generar, y con este compromiso pulmonar podrían generarse algunas patologías importantes que podrían incluso acabar con la vida de las personas. Lo dijimos, el 90% de la escoliosis, estamos hablando que de cada 10 escoliosis, en 9 tipos de escoliosis, en 9 casos de escoliosis no se conoce la causa. Y ahí aparece el concepto idiopático. La escoliosis tiene un apellido habitualmente, que se llama escoliosis idiopática. El apellido idiopático en medicina, en el área de la salud, significa que no se conoce la causa exacta de lo que lo provoca. No hay una causa-efecto. O sea, tú tienes escoliosis porque hiciste esto, porque tienes este gen. No se sabe. No hay una relación directa, causa-efecto. Por lo tanto, cuando no se conoce la causa exacta de por qué le provoca la escoliosis a determinadas personas, se habla de escoliosis idiopática. Pero hay un 10%, o sea, de esos 10 casos de escoliosis, hay un caso que habitualmente está asociado a alguna enfermedad, algún síndrome que trae consigo la desviación de la columna. Hay un caso emblemático, por ejemplo, la presencia de un tumor en una zona cercana a la columna, hace que la columna se desvíe, haciéndole una especie de quite, haciéndole el quite a este tumor. Entonces, el organismo sabio ve una estructura que no debiera estar ahí, el tumor empieza a crecer y como consecuencia de este crecimiento anormal de estas células, en alguna zona cercana a la línea media, a la columna tiende a desviarse. Por lo tanto, hay alguna enfermedad que tiene algún gen específico que activa y que produce esta escoliosis. Pero la mayoría de los casos no se conoce la causa, por lo tanto hablamos de escoliosis idiopática. ¿Cuáles son los tipos de escoliosis? ¿Cuáles son las causas de la escoliosis? La primera pregunta hablaba básicamente al desconocer la causa. Fundamentalmente y mayoritariamente no se conoce la causa. Respecto a los tipos de escoliosis, básicamente tienen que ver con la deformidad de la curva. ¿Dónde está la curva? Puede ser una escoliosis
más torácica, o sea, voy a utilizar este muñeco acá, voy a acercar la columna. Pensemos en una escoliosis que podría comprometer fundamentalmente la zona torácica, o sea que es una escoliosis que parte desde más arriba. O podría ser una escoliosis toracolumbar, ¿no es cierto?, que estamos pensando que está como de la mitad hacia abajo. Va a depender de las características de la curva, ¿no es cierto?, y la ubicación de esa curva. Por lo tanto, estas dos preguntas respecto a las causas de la escoliosis y cuáles son los tipos de escoliosis o los tipos de forma de curva de escoliosis, básicamente tienen que ver con las respuestas que les acabo de dar. Hay una pregunta que tiene que ver con tres conceptos. El concepto de lateralidad, de dominancia y de balance o desbalance muscular. Esto es muy importante poder entenderlo porque podría ayudar básicamente a la prevención, podría ayudar en el tratamiento y podría ayudar en la vida de cualquier persona al mantener una musculatura equilibrada, una musculatura saludable, una musculatura elástica, flexible, pero también fuerte, que es un elemento muy importante en la columna vertebral y en general en todo el cuerpo. Lo primero que hay que entender con respecto al tema de lateralidad y de dominancia es que el cuerpo humano está dividido en dos lados, en dos hemicuerpos, ¿sí? Voy a hacer una línea recta imaginaria que atraviesa al sujeto de un lado a otro, de arriba a abajo, se llama línea media, y esta línea media inevitablemente divide nuestro cuerpo en dos lados. Una mitad derecha que le vamos a llamar hemicuerpo. Hemicuerpo básicamente es mitad del cuerpo, ¿no es cierto? La mitad derecha, el hemicuerpo derecho, y el hemicuerpo se escribe así, hemicuerpo, el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Ahí está el hemicuerpo izquierdo. Esto es lo que hay que entender. Todos los sujetos, y ahí empezamos a acuñar el concepto de lateralidad. Todos los sujetos tienen un lado dominante. Hay personas talentosas que por alguna razón, básicamente neural, tienen dominio de ambos hemicuerpos y podrían escribir perfectamente desde el lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Pero la mayoría de las personas escribimos con el lado derecho o con el lado izquierdo, pero dominamos ese lado. Es nuestro lado que más utilizamos. Entonces, cuando hablamos de lateralidad, básicamente estamos hablando del lado derecho o del lado izquierdo, en términos muy simples, muy básicos, entendiendo que en nuestro cuerpo uno podría hacer ejercicios, actividades de la vida diaria, utilizando, por ejemplo, un lado más que respecto al otro. Un niño o una niña que juegue fútbol habitualmente patea o chutea el balón con un lado mejor respecto al otro, digamos. Y ahí se van dando ciertos niveles de dominancia entre un lado y otro. Pensemos, la gran mayoría de las personas es diestra, usa el lado derecho, por costumbre, hay un tema cultural también de por medio. Décadas atrás, como que era mal visto escribir con la mano izquierda, y las personas que les enseñaban hasta el cansancio a escribir con el lado derecho, y si era necesario le amarraban la mano y lo retaban cuando usaban la mano izquierda. Imagínense la locura de que estamos hablando. Entonces ahí también hay un tema cultural que hizo que la persona tuviese que ser más hábil con el lado derecho, pero por temas naturales, por temas de evolución, bueno, uno podría ser diestro y hacer la mayoría de las cosas con el lado derecho. Uno se puede peinar, uno cuando toma una piedra en el lago, ¿no es cierto?, y quiere tirar una piedra para que la piedra vaya deslizando, la lanza más hábilmente con el lado derecho. Si yo practico algún deporte como el atletismo y quiero lanzar la bala, bueno, mi lado dominante es el lado derecho. Y esto trae consigo que si yo uso más el lado derecho, la musculatura del lado derecho o de mi cuerpo derecho tenga tendencia a tener más fuerza. Es inevitable. Mi bíceps, ¿no es cierto? Si yo paso chuteando el balón con el lado derecho, mi cuádriceps y toda mi musculatura del lado derecho, podríamos decir, y es así, efectivamente, objetivamente, si yo la mido, tiene más fuerza que el lado izquierdo. Ahora, si esa fuerza
es mucho mayor. O sea, estamos hablando de 4 más, así como nivel de fuerza máxima. Y resulta que en el otro lado, por descuido o porque simplemente nadie me lo dijo, yo tengo solamente 1 más, ya empiezo a tener inconvenientes. Esto me puede llevar a tener consecuencias en mi columna vertebral o en cualquier estructura porque, claro, tengo demasiada fuerza en el lado derecho y tengo escasa fuerza en el lado izquierdo. ¿Qué sería lo normal? Lo normal es que ambos lados estuvieran bastante parejos, pero no se puede dar una simetría así exacta de tener la misma fuerza porque es inevitable, pero por lo menos acercarme ahí, ¿cierto? Ya soy derecho, tengo más fuerza en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo he hablado de los 3 conceptos que hemos analizado en este curso. El de lateralidad, en términos muy simples, el de dominancia y el de balance muscular. O sea, ambos hemicuerpos deben estar equilibrados y deben tener fuerzas similares. No debiera tener tanta fuerza a un lado con respecto al otro lado. Debiera tener más fuerza, pero con diferencias no superiores a un 10%. Yo les daba el ejemplo, ¿qué pasa si una persona por este lado es capaz de mover 10 kilos? Bueno, por este otro lado debería ser capaz de mover 9. La diferencia no debiese ser mayor. Si yo soy capaz de mover 100 kilos por este lado, ¿no es cierto? Por este lado debiera ser capaz de mover 90 kilos, ¿ya? Ahora, si yo soy capaz de mover menos de 9 en el primer ejemplo y menos de 90, ya me tiene que encender la luz de alarma porque eso me puede estar generando alguna alteración postural, una alteración musculoesquelética, alguna lesión producto de este concepto. 3 conceptos: lateralidad, balance y dominancia, es el que hemos explicado a continuación. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice relación con el diagnóstico y el tratamiento de la escoliosis. Muy buena pregunta. En el sistema escolar en el cual ustedes se van a desenvolver fundamentalmente, sobre todo en edades iniciales, 4, 5, 6 años, incluso un poco menos, por qué no decirlo, porque un poco más, pero alrededor de esa edad, es muy importante estar atento a la aparición de la escoliosis. Obviamente el diagnóstico de una escoliosis es un diagnóstico médico que lo hace un equipo de salud liderado por el médico, porque tienen que haber distintos elementos para el diagnóstico. No solamente basta con ver a la persona y decir, no, tú tienes escoliosis. No es suficiente. Es necesario otros exámenes. Y ahí aparecen las radiografías o algunas pruebas físicas mucho más específicas para lo cual los médicos están capacitados y capacitadas. Pero ¿cómo podemos apoyar desde la pedagogía, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, pero sobre todo en la detección? Es estar atento a estas señales. Primero, estar atento a las señales, por ejemplo, de la lateralidad, de la dominancia, del balance muscular, cosas que nos puedan ir llamando la atención en torno a la postura, un hombro más arriba que otro, ¿no es cierto?, los ángulos del talle, que son lo que se puede observar, por ejemplo, los ángulos del talle en este caso son estos espacios que quedan aquí, ¿no es cierto?, que tienen como una forma particular, que es medio piramidal, ¿no es cierto? Esos triángulos del talle, yo también los tengo que ir observando, la altura y la simetría que pueden tener el hombro derecho contra el hombro izquierdo, los pliegues que se dan, por ejemplo, a nivel de la rodilla por posterior. Si yo a esta persona la doy vuelta y la veo por posterior, aquí a esta altura yo veo un pliegue, ¿no es cierto?, que se llama el pliegue popliteo. Y este pliegue podría estar a distintas alturas. O, por ejemplo, yo veo una persona por posterior y veo que el pliegue glúteo lo tiene uno más arriba que otro. Tiene un hombro más arriba que otro. Entonces empiezo a ver señales. Veo que un triángulo del talle aquí tiene una forma y resulta que el otro tiene otra forma mucho mayor. Entonces, si se dan cuenta, empiezo a observar una serie de anomalías que, insisto, no necesito ser médico para poder identificarlo. Yo en una clase de educación física con mis niños y niñas puedo estar observando. Oye, ese niño está parado ahí, pero se le ve y es evidente que tiene un hombro más arriba que otro. Oye, cuando corre, algo raro ocurre. Y empiezo a identificar una serie de elementos.
Y para esto es muy importante tener este ojo, es un ojo pedagógico, clínico, podríamos llamarlo. Y aquí la educadora de párvulo tiene un rol muy importante. Ahora, si quiero ser más específico, ¿recuerdan el test de Adams? Que era un test muy simple, muy simple. Y el test hace que la persona esté parada frente a ustedes, dándoles la espalda, y lo único que tiene que hacer la persona es, sin flectar las rodillas, es bajar, hacer una flexión de tronco con las manos colgando hacia adelante. Entonces, ese test de Adams me permite detectar, por ejemplo, la presencia de una joroba, de una jiba costal, que aparece cuando la persona hace esta flexión de tronco, pero que desaparece cuando la persona vuelve a la normalidad. Entonces ya tenemos esos dos elementos de observación primero, un hombro más arriba que otro, el triángulo del talle, el pliegue glúteo, el pliegue popliteo, que me permite ir identificando. Si a esto yo le sumo temas relativos a la lateralidad, al balance muscular, a la dominancia, yo empiezo a juntar y atar cabos, más encima veo que este niño o niña tiene a lo mejor antecedentes familiares, tal como lo mencionaba anteriormente, ya me pongo alerta y enciendo la luz amarilla, y lo que hago es enviar a esta persona y hago como una especie de interconsulta. Llamo a Junaep, recuerden que en Junaep tienen este programa donde hay un kinesiólogo que podría hacer evaluaciones mucho más específicas respecto a la escoliosis. Ese es un tema importante. Así que ahí podríamos aportar como educadoras de párvulo al diagnóstico, a la detección, a la primera observación. El médico no tiene esa ventaja que tenemos nosotros, por lo tanto ahí tenemos que aprovechar también esa posibilidad. Y respecto al tratamiento, en términos muy simples, uno podría establecer que la escoliosis, hay tres tipos de escoliosis: una escoliosis leve, ¿no es cierto? Una escoliosis leve, una escoliosis moderada y una escoliosis grave o severa, ¿no es cierto? La escoliosis leve, como lo dijimos en la clase anterior, se mueve entre 0 y 20 grados. 0 a 20 grados en términos muy simples. La escoliosis moderada se mueve entre los 21 y los 40. 21 y 40 grados de desviación. Eso sería una escoliosis moderada. Y la escoliosis grave se mueve de 40 grados y más, ¿no es cierto? Aquí hay que tener mucha observación, porque una persona puede pasar muy rápido de una desviación a otra. Entonces tenemos esos tres niveles. ¿Cómo los detectamos? Y cómo, bueno, aquí el médico, básicamente de resorte médico, yo les expliqué básicamente cómo era el tema para poder encontrar la desviación, y básicamente lo que se hace es una prueba. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. El ángulo de Cobb, que básicamente dice que uno debe trazar en la radiografía de la persona una línea recta por el centro de todos los cuerpos de las vértebras, de una parte de la curva, que sería esta, que la vamos a tomar como ejemplo porque por sagital y es normal que esté, pero estamos haciendo como ejercicio, y por el centro acá de las otras vértebras, ¿no es cierto? Y juntar las dos líneas. Y básicamente el ángulo que se da de deformidad es el que se mide aquí. Este es el método de Cobb, o el ángulo de Cobb, que me permite ver si es leve, si es moderada o si es grave. Por lo tanto, a propósito de la pregunta, cada una de las escoliosis de esos tres niveles tiene un tipo de tratamiento. En el primer caso, la escoliosis leve, el tratamiento básicamente tiene que ver con el mantener una musculatura de la columna vertebral, una postura adecuada, una flexibilidad adecuada. Por lo tanto, aquí el ejercicio terapéutico, el rol del kinesiólogo, del profesor de educación física, en establecer rutinas de ejercicio muy completas, que fortalezcan, pero que también flexibilicen, que también estiren, elonguen, pero que también acorten grupos musculares dependiendo su condición. Todo eso de manera equilibrada y sistemática. En el caso de la escoliosis moderada, habría que agregarle al ejercicio terapéutico que yo les mencionaba anteriormente el uso de un corset. Entonces, las personas que tienen más de 20 y menos de 40, en teoría deben hacer ese ejercicio terapéutico, pero más encima debiesen utilizar este corset, que era esta estructura que se usa en el dorso de material termoplástico, de cuero, de metal. Hay distintos tipos de corset, y debiera mantenerlo y usarlo 24/7. Y en el caso de la escoliosis severas, aquí inevitablemente la cirugía es el recurso más utilizado, porque ya el nivel de formación se fue de las manos, es tan grande que requiere la rectificación y requiere el uso de algunos elementos de osteosíntesis como tornillos y bandas metálicas
¿no es cierto?, barras metálicas que van atornilladas a las vértebras. Eso respecto al diagnóstico, la detección precoz o temprana y el tratamiento de la escoliosis. Por último, recordar en esta pregunta que la evolución de la escoliosis es muy rápida. O sea, yo puedo pasar de una escoliosis leve a una grave en muy pocos meses y en muy poco tiempo. Respecto a la última pregunta de este bloque, que dice relación con los conceptos de lordosis y cifosis, y convexidad y concavidad, aquí les quiero compartir lo siguiente. Lo primero, voy a utilizar la misma imagen. La columna vertebral por sagital, como está puesta acá, porque aquí está por frontal, pero aquí está por sagital, esta columna tiene curvas. Es normal que tenga curvas, estas curvas se llaman fisiológicas y son absolutamente normales. Entendiendo que la columna tiene varios segmentos, el primer segmento tiene este tipo de curvatura, ¿no es cierto?, que la voy a graficar acá, parte desde acá y se continúa ahí. Ese tipo de curvatura es a nivel cervical, donde hay 7 vértebras cervicales. Después tenemos otro tipo de curvatura, la vamos a terminar aquí así, con una línea, porque después viene otro tipo de curva, que es la que está acá, que es la curvatura que conocemos como curvatura torácica o dorsal, donde hay 12 vértebras. Después tenemos 5, 4, 3, 2, 1, hasta aquí llega esa curvatura. Pero después viene otra curvatura que tiene esta forma, si se dan cuenta, es la misma forma que está acá arriba. O sea, esta cervical es igual a la lumbar. Y posteriormente viene otro segmento que habíamos dicho que este segmento no, desde el punto de vista de la movilidad, no tiene movilidad porque es un segmento donde hay vértebras que están fusionadas, pero el segmento sacrococcigio, bueno, aquí son 5 a nivel lumbar y aquí tenemos apiladas varias vértebras que están fusionadas o soldadas. Por lo tanto, este sería el segmento sacrococcigio. Cosas importantes, esto es anterior y esto es posterior. Por lo tanto, a propósito de la pregunta en relación a la lordosis y a la cifosis, cualquier curva que sea convexa por anterior y cóncava por posterior, en anatomía recibe el nombre de lordosis. Por lo tanto, tenemos dos lordosis, que es la lordosis cervical, que es absolutamente normal. Lordosis no es sinónimo de patología, así se llama una curva que tiene convexidad anterior y concavidad posterior. Si yo coloco mi mano en la misma forma de la lordosis sería así. La concavidad está en la palma, está hacia atrás, está hacia posterior. Y la convexidad, que es esta vueltita que me da, ¿no es cierto?, esta semiesfera que estoy viendo acá, que no es excavada como esta que es excavada, estamos hablando de una lordosis. Pero miren lo que ocurre en el siguiente nivel. En el siguiente nivel encontramos una cifosis. ¿Y qué características tienen las cifosis? Las cifosis son curvas que tienen esta característica. Al revés, son cóncavas por anterior, pero son convexas por posterior. A nivel lumbar encontramos, yo les decía lo mismo que a nivel cervical, y a nivel sacrococcigio encontramos lo mismo que a nivel torácico. Si se dan cuenta, la curva torácica tiene la misma forma que la curva sacrococcigia. Entonces, lo primero, no es patología, es decir, oh, tengo una lordosis. Sí, todos tenemos lordosis. Tengo una cifosis. Todos tenemos cifosis. Así se llman las curvas de manera fisiológica y normal. Ahora, ¿cuándo es normal? Cuando la lordosis está aumentada y ahí le colocamos el prefijo hiperlordosis, ¿sí? Cuando la cifosis está aumentada, hipercifosis, y ahí tenemos una cifosis mucho más marcada. Pero en estricto rigor, todos tenemos estas curvas son normales o fisiológicas, y que reciben el nombre, perdón, y se clasifican con estos dos conceptos, de lordosis y cifosis. El aumento recibe el nombre de hiperlordosis, y ojo que también existe la posibilidad de que no exista la curva, y ahí hablamos de rectificación, o sea, se pone recta, se endereza la curva, y eso tampoco es muy saludable y muy normal. Bien, equipo, ya respondí 6 preguntas.